Mi hermana encontró mi diario personal en mi habitación y pensó que sería divertidísimo leer todas mis vergonzosas confesiones amorosas e inseguridades en voz alta durante la cena de Navidad, mientras toda la familia se reía. Lo agarré y me fui sin decir una palabra, y ahora, meses después, todos están confundidos de por qué ya no voy a visitarlos y siguen diciendo que no aguanto una broma. Me llamo Trevor. Tengo 27 años. Y hasta hace poco, pensaba que tenía una familia bastante funcional. No perfecta, la de nadie lo es, pero del tipo por el que pones los ojos en blanco durante las reuniones familiares. No del tipo que te hace cuestionar todo tu sentido de pertenencia. Soy el hijo del medio de 3. Mi hermana mayor, Rachel, de 31 años, siempre ha sido la ruidosa, el centro de atención en cada fiesta, cada feriado, cada cena. Y mi hermano menor, Liam, de 24, es del tipo Golden Retriever. Bobalicón, adorable, nunca realmente involucrado en dramas. Yo, siempre he sido más callado, más reservado, un poco más privado, supongo. Era el que leía libros en los rincones mientras todos los demás jugaban a las adivinanzas. El que ayudaba a limpiar después de las cenas sin que se lo pidieran. El que nunca se sintió del todo escuchado. No me importaba. No al principio. Me gusta mi espacio, mis diarios, mis pequeñas rutinas tranquilas. Me mantenía reservado y, durante mucho tiempo, eso pareció suficiente. Al crecer, Rachel tenía este hábito de molestarme. No de la manera juguetona entre hermanos, sino del tipo hiriente. Del tipo que hace reír a la gente y luego dicen, oh, vamos. Alégrate, cuando claramente duele. Señalaba cómo hablaba solo mientras hacía la tarea. Se burlaba de la forma en que ensayaba conversaciones en el espejo antes de una cita. Una vez imprimió un poema que escribí en la secundaria, algo vergonzoso pero sincero, y lo pegó en el refrigerador solo para ver qué tan roja se ponía mi cara cuando venían nuestros primos. Mis padres nunca intervinieron. Solo está bromeando, decía mamá encogiéndose de hombros, como si yo fuera el problema por ser sensible. Y tal vez lo era, tal vez todavía lo soy. Pero mantuve mis límites estrictos. Aprendí a cerrar mi puerta con llave, a escribir en mi diario por la noche cuando no había nadie cerca, a mantener las partes de mí mismo que me importaban escondidas en cajas metafóricas, donde nadie pudiera alcanzarlas y convertirlas en un chiste. Escribir siempre ha sido mi desahogo, una forma de descargar la estática en mi cabeza, las inseguridades que no me sentía cómodo diciendo en voz alta. Y sí, escribía sobre todo. Mis enamoramientos incómodos, las dudas sobre mí mismo, las cosas que deseaba haber dicho durante las discusiones pero no dije. Incluso escribía cartas a versiones futuras de mí mismo, tratando de recordarme que siguiera adelante, que yo era suficiente, incluso cuando no lo sentía así. Especialmente entonces. Así que, cuando fui a casa por Navidad este año pasado, llevé mi diario conmigo, no para llamar la atención o causar drama, sino porque había adquirido el hábito de escribir antes de dormir. Ayudaba con la ansiedad que siempre surgía durante los eventos familiares. Mi habitación de la infancia estaba casi intacta. Rachel se había mudado hacía años y Liam se quedaba en la habitación de invitados, así que supuse que estaría bien. Escondí el diario al fondo de un cajón antes de bajar a cenar. Habíamos superado la incómoda charla trivial, las indirectas pasivo-agresivas sobre por qué seguía soltero, e incluso la tradición anual de papá de enumerar cada razón por la que el pavo estaba demasiado cocido. En realidad, iba bien. Por una vez, pensé que quizás las fiestas no se sentirían como campos minados emocionales. Entonces, justo cuando llegó el postre, la famosa corteza de menta de mi mamá, que normalmente me encantaba, Rachel se aclaró la garganta. Noté primero la sonrisa burlona en su rostro, luego el cuaderno negro desgastado en sus manos. Mi cuaderno. Mi estómago cayó como una piedra, pero por una fracción de segundo, me dije a mí mismo que ella no lo haría, que incluso Rachel no llegaría tan lejos. ¿Lo hizo? Encontré algo muy entretenido en la habitación de Trevor, dijo, sosteniéndolo como un trofeo. Aparentemente, nuestro pequeño introvertido ha estado guardando secretos. Todos se rieron. Yo no. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba congelado en mi lugar, tratando de procesar cómo lo había encontrado, cómo había pensado que esto estaba bien. Como nadie la había detenido todavía.
Luego lo abrió y comenzó a leer palabra por palabra, en voz alta, con su voz fuerte y teatral, como si estuviera haciendo un monólogo dramático en el escenario. 2 de diciembre, comenzó, ya riéndose disimuladamente. Vi a Hannah en la librería otra vez. Creo que me sonrió. Probablemente no sea nada, pero me alegró el día. Desearía tener el coraje de invitarla a salir, pero ni siquiera sé si recuerda mi nombre. Me siento como un idiota. Hubo risas. No solo de Rachel, sino de Liam también. Aunque la suya era más nerviosa. Del tío Mark, incluso de mi papá, quien se rió entre dientes y negó con la cabeza como si yo tuviera 12 años otra vez. Mi mamá le dio un golpe suave a Rachel, murmurando, ya es suficiente. Pero estaba sonriendo. Nadie la detuvo. Ella siguió, leyendo entradas sobre cómo sentía que siempre era el personaje de fondo en mi propia vida. Sobre cómo estaba luchando en el trabajo, dudando si era lo suficientemente bueno. Sobre la vez que lloré en mi auto después de una entrevista de trabajo que no llevó a ninguna parte. Leyó una carta que me escribí a mí mismo después de un ataque de pánico. Aquella en la que me prometía seguir intentándolo incluso cuando se sentía inútil. Ni siquiera recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo el calor en mi cara, el sonido de mi pulso en mis oídos, y la aplastante y abrumadora sensación de humillación. Caminé hacia ella, le arrebaté el diario de las manos, su esmalte de uñas aún estaba astillado por el estúpido arte de uñas navideño que había publicado en Instagram y salí directamente por la puerta sin decir una palabra. No me siguieron. Ni siquiera llamaron hasta 2 días después. Rachel dejó un correo de voz que decía, vamos, solo fue una broma. Mi mamá envió un mensaje de texto con una disculpa poco entusiasta y dijo, Rachel no lo hizo con mala intención. Liam me envió un meme sobre ser demasiado blando. No respondí. No pude. Eso fue hace 3 meses. No los he visto desde entonces. No he respondido a llamadas, mensajes de texto, ni a la tarjeta de cumpleaños que llegó tarde con una carita feliz garabateada dentro diciendo, espero que no sigas enojado. Según Liam, quien todavía me envía mensajes de vez en cuando, todos están confundidos sobre por qué he estado tan distante. Creen que estoy siendo dramático, que no aguanto una broma, que ya debería superarlo. Pero algo se rompió esa noche, y ni siquiera lo ven. Piensan que se trataba de una confesión amorosa o unas pocas palabras vergonzosas. Pero no lo era. Se trataba de confianza, de dignidad, del hecho de que he pasado toda mi vida tratando de mantener a salvo las partes más frágiles de mí mismo. Y en una noche, las personas que se suponía debían protegerme convirtieron esas partes en entretenimiento para la fiesta. Y ahora, meses después, he dejado de preguntarme si estaba exagerando. He empezado a preguntarme otra cosa. ¿Qué haces cuando no se puede confiar en las personas que dicen amarte ni con las partes más pequeñas de quién eres? Porque si no entienden eso, entonces tal vez nunca me vieron realmente en absoluto. Y tal vez es hora de que lo hagan. No los bloqueé de inmediato. Desearía haberlo hecho, pero por alguna razón, mantuve las líneas abiertas. Tal vez una parte de mí esperaba que uno de ellos realmente lo entendiera. Que alguien, quien sea, llamara y dijera algo como, Trevor, lo siento. Eso fue cruel. No te merecías eso. Pero esas palabras nunca llegaron. En cambio, los mensajes llegaron en oleadas. Rachel fue la primera. No es como si hubiera leído todo. Dios, pensé que era gracioso. Eres tan sensible. Luego Liam, que trató de ser el pacificador, vamos, hombre. Ella cruzó una línea, pero no quiso hacer daño. Solo ven el próximo fin de semana. Te extrañamos. Incluso mamá intervino con, ya sabes cómo es tu hermana. Solo estaba tratando de hacer reír. No dejes que esto arruine a la familia. Pero había arruinado algo. No de una manera explosiva, sino en un cambio silencioso e irreversible que sentía cada vez que miraba mi teléfono y veía aparecer sus nombres. Había una sensación de vacío en mi pecho, como si alguien hubiera metido la mano dentro y desatado los lazos que me mantenían conectado a ellos todos estos años. Me sentía como un invitado en mi propia familia, como si me hubieran invitado a reírme de mi propia humillación y me dijeran que era un privilegio ser incluido. Dejé de responder. Dejé de tener esperanza,
pero seguí observando. Las redes sociales de Rachel seguían siendo públicas. Las fotos de Navidad todavía estaban ahí, la mesa de la cena brillando bajo luces cálidas, todos sonriendo, vasos levantados. Yo no estaba en ninguna de ellas. No es que esperara estarlo, pero entonces lo vi. Un clip de vídeo, tembloroso y de solo unos segundos, de Rachel leyendo algo y toda la mesa estallando de risa. No se podían escuchar las palabras claramente, pero se podía escuchar mi nombre y leer la descripción, cuando tu hermano escribe una comedia romántica en su diario y tú la encuentras. Tenía más de 1000 visitas. La gente había comentado cosas como, OMG salvaje, y tu pobre hermano LOL, y esto es energía de hermanos de otro nivel. Una persona dijo, se reirá de ello eventualmente, y Rachel había respondido, todavía está haciendo pucheros en su habitación en algún lugar. Clásico 3. Mis manos temblaban. Recuerdo eso claramente, no de rabia, sino de algo más profundo, algo más frágil. Era la sensación de ser objeto de burla y borrado al mismo tiempo. Como si mi dolor se hubiera convertido en contenido, y las personas en las que confiaba hubieran convertido mis pensamientos más bajos en frases ingeniosas para ganar influencia en Internet. Denuncié el vídeo. No lo bajaron. Esa noche, llamé a mi amigo Jordan, una de las pocas personas que realmente sabía cuánto significaba escribir para mí. Hablamos durante horas. No ofreció frases trilladas. Simplemente escuchó y luego dijo, sabes, esto no se trata del diario, ¿verdad? Se trata de quienes han sido siempre. Tenía razón. Una vez que empecé a mirar, me di cuenta de que se había estado gestando durante años. Rachel siempre había encontrado una manera de convertirme en el chiste. Era el tipo de persona que tomaba prestada mi ropa y luego publicaba una selfie llamándola chick nerd. El tipo que una vez encontró una foto vieja mía con frenillos y la puso de fondo de pantalla en su teléfono para reírse. En los eventos familiares, sacaba a colación historias incómodas de la escuela secundaria como si fueran recuerdos atesorados. ¿Recuerdan cuando Trevor lloró porque su tortuga murió y nos hizo hacer un funeral en el patio trasero? Entrada para las risas, cada maldita vez. Y todos los demás simplemente la dejaban. Incluso cuando ya no era gracioso, incluso cuando era cruel. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo me avergonzó. Violó algo sagrado. Invadió el único espacio que me quedaba, la única cosa que no había compartido con nadie. No porque estuviera avergonzado, sino porque era mío. Y ella lo tomó, lo retorció y lo pasó como un recuerdo de fiesta. Y ellos la dejaron. Empecé terapia 2 semanas después de Navidad. No le dije a nadie de la familia. Lo había estado pensando por un tiempo, pero el incidente del diario fue el empujón final. La terapeuta, una mujer tranquila llamada Diane con suaves rizos grises y una voz como piedra lisa, escuchó mi historia y dijo, eso no fue una broma. Eso fue abuso emocional disfrazado de humor. Escucharlo expresado así se sintió como la primera frase honesta que había escuchado en meses. Las sesiones se convirtieron en un salvavidas. Hablé de más cosas que solo de Rachel. Hablé de lo pequeño que me había sentido al crecer, de lo invisible que había sido, de con qué frecuencia me había reído de las bromas sobre mí solo para no sentirme excluido. Diane me ayudó a desglosarlo pieza por pieza hasta que comencé a ver un patrón que nunca había notado antes. La forma en que mis padres siempre habían excusado el comportamiento de Rachel porque era animada o solo estaba bromeando. La forma en que Liam había navegado a través de todo manteniéndose neutral, lo que de alguna manera siempre se alineaba con quien fuera más ruidoso. La forma en que me enseñé a mí mismo a encogerme, a hacer espacio para las personalidades de todos los demás, a evitar ser el blanco nunca destacando. Pero algo cambió después de esa noche. Dejé de encogerme. Comencé a establecer límites, incluso si eran silenciosos. Dejé de seguirlos a todos en las redes sociales. No lo anuncié. Simplemente lo hice. Desactivé las vistas previas de mensajes en mi teléfono. Comencé a escribir de nuevo, no en un diario, sino en documentos con contraseñas. Empecé a hacer ejercicio. Empecé a cocinar para mí en lugar de pedir comida. Nada de eso fue drástico, pero se sintió como reclamar espacio, como respirar de nuevo. La familia lo notó. Por supuesto que lo hicieron.
Rachel dejó otro correo de voz alrededor del día de San Valentín. Este fue más cortante, un poco molesto. Está bien, Trevor, esto se está volviendo ridículo. ¿En serio no le hablas a nadie por un diario? Madure. Estás siendo dramático. Dije que lo sentía. ¿Qué más quieres? En realidad no había dicho que lo sentía. Ni una vez, no directamente. Pero aparentemente, su fingida confusión contaba. Luego vino mamá. Dejó un mensaje diciendo que toda la familia estaba preocupada por mí y que mi ausencia en la cena de cumpleaños de Liam había herido sus sentimientos. Cuando no respondí, envió un largo correo electrónico. Era educado en la superficie, pero entre líneas, era una manipulación de culpa infernal. Dijo que yo estaba eligiendo aferrarme a la amargura y que todos cometemos errores, pero la familia perdona. Excepto que nadie me había pedido perdón. Nadie había reconocido que lo que hicieron estaba mal. Entonces, unas semanas después, sucedió algo que le dio la vuelta a toda la situación. Recibí una invitación de boda. Rachel estaba comprometida con un chico llamado Matt, alguien con quien solo había estado saliendo durante 6 meses. El tipo de compromiso rápido y llamativo que se pega por todo Instagram con leyendas como "cuando sabes", y hashtags sobre encontrar tú para siempre. La invitación era una tarjeta gruesa y costosa envuelta en papel vitela con bordes dorados, como si hubiera venido directamente de un pergamino real. Tenía caligrafía, un sello de cera personalizado y una nota dentro que decía: "Espero verte allí, hermanito. Soxo, Rachel y Matt". Casi me reí. Después de todo, ella todavía esperaba que yo apareciera para aplaudir y vitorear y posar para fotos como si nada hubiera pasado. Como si yo no fuera la broma que había usado para entretener a una habitación llena de parientes. Como si no hubiera pasado los últimos 3 meses recomponiéndome después de que ella me hubiera destrozado, como si no fuera más que una página en un guión que no le gustaba. Pero entonces noté algo más. La tarjeta de confirmación de asistencia, RSVP, tenía una línea que decía instrucciones especiales o restricciones dietéticas y un espacio en blanco debajo. La miré durante mucho tiempo, bolígrafo en mano, y algo hizo clic. No se trataba solo de la boda. Se trataba del patrón, el ciclo, la forma en que Rachel y por extensión, toda la familia siempre había controlado la narrativa. La forma en que siempre se esperaba que yo perdonara, que me riera, que fuera el pacificador. Pero yo ya no era un remate de chiste. No envié la confirmación de vuelta. En cambio, comencé a hacer un plan. Y lo que Rachel no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esta vez no iba a desaparecer en silencio. Esta vez, iban a sentir lo que es estar expuesto. Que les voltearan el espejo, que les recordaran que algunas bromas tienen consecuencias. Y yo ya sabía exactamente por dónde empezar. No me sentí poderoso de inmediato. Eso vino después. Al principio, solo había un dolor silencioso, casi vacío, como las secuelas de una tormenta donde todo sigue en pie, pero el aire se siente más ligero. El silencio después de la invitación de boda me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había decidido no ir, pero la verdad es que todavía miraba el sobre durante días. Lo dejé sobre la mesa de mi cocina como si fuera algún artefacto antiguo. Incluso me sorprendí preguntándome qué pasaría si apareciera, si me vistiera elegante, me quedara en silencio, e hiciera que Rachel se retorciera solo por existir. Pero luego me imaginé a ella dando ese discurso engreído sobre lo importante que es la familia y lo contenta que estaba de ver a todos reunidos mientras yo me sentaba allí invisible en la última fila, y supe que no podía hacerlo. Había terminado de fingir. Así que dejé pasar la fecha límite del RSVP en silencio. Sin respuesta, sin mensaje, nada. Y ese silencio fue su propio tipo de declaración. Pero casi al mismo tiempo, la vida fuera de la familia también comenzaba a deshilacharse. La verdad es que el incidente del diario no solo me había sacudido emocionalmente. Había hecho que todo se sintiera inestable. Estaba atrasado en proyectos en el trabajo. Seguía faltando a reuniones, desconectándome durante las llamadas. Mi jefe, Jeremy, me apartó un día y me preguntó si todo estaba bien. Mentí, por supuesto. Dije que solo me sentía agotado. Dije que volvería a encarrilarme. Él asintió, pero pude ver que realmente no me creía.
Luego vino el correo electrónico de advertencia. Plazo incumplido. Cliente descontento. Esto no es propio de ti, Trevor. Por favor, hazme saber cómo podemos apoyarte para volver al camino correcto. Fue amable, pero dolió porque por primera vez en mi vida adulta, yo tampoco me reconocía. Me sentía como si estuviera flotando en el agua con ropa que ya no me quedaba. Tocar fondo no se vio como un choque dramático. Se vio como despertar una mañana, abrir mi laptop y mirar el cursor parpadeando en un documento en blanco durante 2 horas antes de cerrarlo silenciosamente y volver a la cama. Ese fue el momento en que me di cuenta de que me estaba resbalando y nadie vendría a atraparme. Ni mi familia, ni siquiera yo. Pero tal vez ahí es donde realmente comenzó el cambio, porque una vez que admití ante mí mismo que estaba en el fondo, también me di cuenta de que no quería quedarme allí. Así que comencé con victorias pequeñas, diminutas e invisibles. Hice mi cama cada mañana, sin importar cuán inútil se sintiera. Borré el número de Rachel de mi teléfono no bloqueado, no archivado borrado, como si nunca hubiera pertenecido allí. Volví a terapia, incluso cuando no tenía ganas de hablar. Algunos días, simplemente me sentaba en silencio frente a Diane y escuchaba el zumbido de la máquina de ruido blanco en su oficina. Y lentamente, pieza por pieza, comencé a construir algo de nuevo. El primer punto de inflexión real vino de una extraña. Curiosamente, había estado frecuentando esta cafetería local a unas cuadras de mi apartamento. Lugar tranquilo, jazz suave, baristas que no intentaban conversar más allá de espacio para crema. Era perfecto. Había empezado a llevar mi laptop allí de nuevo, no para trabajar, solo para sentarme con ella, para recordarme que se sentía querer crear. Un día, noté a una mujer sentada frente a mí, probablemente de unos 30 y tantos años, frunciendo el ceño ante su pantalla como si la hubiera traicionado personalmente. Después de unos minutos, suspiró, se frotó las sienes y murmuró lo suficientemente alto para que yo la escuchara: juro que esta solicitud de subvención me va a matar. Sonreí sin querer. Dije eso sobre una lista de compras ayer. Ella se rió, solo una risa corta y sorprendida. Luego dijo: tú también eres escritor. Dudé. Habían pasado meses desde que pensaba en mí de esa manera, pero asentí. Su nombre era Becca. Trabajaba para una pequeña organización sin fines de lucro y escribía propuestas de subvenciones, cartas de financiación y textos de marketing. Hablamos durante unos minutos. Nada profundo, solo lo suficiente para recordar cómo se sentía una conversación real. No era entrometida. No era performativa. Simplemente era amable. Terminamos intercambiando correos electrónicos. Me ofrecía revisar su borrador. Ella se ofreció a pagar la siguiente ronda de café. No fue nada romántico, solo una conexión breve y genuina entre dos creativos cansados tratando de mantenerse a flote. Esa noche, releí algunos de mis viejos escritos. No el diario, las cosas reales. Cuentos, borradores de blogs, ensayos sin terminar. Encontré una pieza que había comenzado un año antes. Algo crudo y confesional sobre la invisibilidad emocional y crecer a la sombra de hermanos más ruidosos. Lo había abandonado a la mitad porque se sentía demasiado personal, demasiado vulnerable. Pero ahora se sentía como lo único que realmente quería decir. Así que lo terminé. Tomó una semana, una docena de revisiones y más café del que cualquier humano debería consumir legalmente. Pero cuando terminé, lo envié anónimamente a una pequeña revista digital que siempre había admirado pero a la que nunca tuve el coraje de proponer algo. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Becca. Solo presioné enviar y seguí con mi semana, tratando de no obsesionarme con ello. Un mes después, lo publicaron. Me desperté con un correo electrónico con el asunto: nos encantó tu pieza y sería un honor presentarla en nuestro número de marzo. Lo leí 3 veces antes de asimilarlo. Y luego comenzaron a llegar los comentarios. La gente lo compartía, comentaba cosas como: esto me tocó demasiado cerca. Y pensé que era el único que creció así. Una persona escribió: se sintió como si te metieras en mi cabeza y dijeras las cosas que he tenido demasiado miedo de admitir en voz alta. Ese me hizo llorar, no porque fuera triste, sino porque fue la primera vez en meses, tal vez años, que me sentí visto. No burlado, no reído. ¿Visto?
El éxito fue pequeño, tranquilo. Nadie en mi familia lo sabía siquiera. Pero eso lo hizo mejor de alguna manera. Era mío. Nadie podía convertirlo en una broma o volverlo un vídeo viral. Era una versión de mí por la que no tenía que encogerme ni disculparme. Y una vez que probé ese sentimiento, no pude parar. Comencé a escribir todos los días de nuevo. Ensayos, reflexiones, incluso ficción. Abrí un Substack y publiqué semanalmente. En 2 meses, tenía unos cientos de suscriptores. Luego, 1000 personas comenzaron a comentar, enviarme correos electrónicos, hacer preguntas, compartir sus propias historias. Había tocado una fibra sensible a la que ni siquiera sabía que estaba apuntando. No era terapia, pero era algo parecido. En el trabajo, las cosas también empezaron a estabilizarse. Volví a estar al día con mis proyectos. Conseguí un nuevo cliente. Mi jefe lo notó. No dijo mucho. Solo envió un mensaje de una línea durante una reunión de equipo: me alegra tener al viejo Trevor de vuelta. Sin embargo, yo no era el viejo Trevor. El viejo yo habría ido a esa boda por obligación, se habría reído de los chistes, habría fingido que no dolía. El viejo yo habría sido amable, mantenido la paz y tragado la incomodidad por el bien de la unidad familiar. Pero el nuevo yo, todavía era tranquilo, todavía amable, pero ya no era blando de la manera que permite que las personas tallen sus nombres en tu espalda y lo llamen un cumplido. El nuevo yo tenía límites, no muros, pero líneas firmes. Ya no se disculpaba por necesitar respeto. No explicaba por qué algunas bromas no eran graciosas. No pedía permiso para ser tratado como una persona. Unas semanas antes de la boda, Becca me envió una captura de pantalla. Alguien había publicado un enlace a mi ensayo en un grupo de Facebook para hijos adultos de familias narcisistas. Tenía casi 1000 me gusta y compartidos. Este chico lo entiende. Uno de los comentarios decía: desearía tener las agallas para alejarme como él lo hizo. Y ahí fue cuando me di cuenta. No solo me había alejado. Había caminado hacia algo. Hacia la curación, hacia el respeto por mí mismo, hacia la versión de mí que siempre había mantenido oculta en las páginas de ese diario. Aquel que se atrevía a sentir profundamente, a hablar con honestidad, a existir sin pedir permiso. Y a medida que se acercaba el día de la boda, no sentí culpa. Me sentí listo. No para la venganza, no todavía, sino para la claridad que llega cuando dejas de esperar que alguien más te entregue tu dignidad. Porque yo ya la había reclamado. Y apenas estaba comenzando. Para cuando llegó la primavera y la temporada de bodas estaba en pleno apogeo, ya no revisaba mi teléfono buscando actualizaciones de Rachel o del resto de mi familia. El silencio ya no era amargo. Era intencional, pacífico. No estaba esperando una disculpa que nunca llegaría. Y no estaba interesado en darles la satisfacción de saber que estaba dolido, porque la verdad es que ya no lo estaba. No de la manera en que lo había estado. Pero sanar no significa olvidar. ¿Y el perdón? Eso tiene que ganarse. La boda de Rachel estaba programada para mediados de junio. Un lugar llamativo en el campo con columnas blancas, barra libre y el tipo de encanto rústico que probablemente vio en Pinterest y decidió que era toda su personalidad. Ahora, solo sabía esto porque Liam me envió una foto de una de las visitas al lugar. Todavía me enviaba mensajes, a veces tratando de mantenerse neutral, de jugar a Suiza, pero mantuve mis respuestas breves, cordiales, pero distantes. Él era la única persona a la que no había eliminado por completo, aunque ya no confiaba en él como solía hacerlo. Una semana después de esa foto, preguntó: ¿de verdad no vas a venir a la boda? Miré el mensaje por un rato. Luego escribí de vuelta: no. Respondió un minuto después: eso apesta, hombre. Esperaba verte. ¿Estás bien? No respondí, pero no estaba solo bien. Me estaba preparando. Porque mientras ellos planeaban una boda perfecta con invitaciones de lámina dorada y cócteles exclusivos, yo estaba elaborando algo completamente diferente. No algo ruidoso o dramático. No el tipo de venganza que me haría parecer mezquino o vengativo. No, esto tenía que ser limpio, preciso, poético y personal. Mi primer paso fue recopilar información, no de Rachel directamente,
sino a través de las migajas que ella y el resto de la familia habían estado dejando en línea durante meses. Mi mamá publicaba actualizaciones constantemente. La prueba del pastel, las pruebas del vestido, los gráficos de asientos. Cada publicación estaba etiquetada. Cada proveedor elogiado en los comentarios. Cada estilista y florista mencionado por su nombre. Hice una carpeta. Guardé capturas de pantalla, fechas, ubicaciones, horarios. Sabía exactamente dónde sería la boda, cuándo llegaría el cortejo nupcial e incluso qué canciones se iban a tocar durante la ceremonia. Pero no estaba interesado en arruinar el día de la boda. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado desordenado. Además, causar una escena en la boda de alguien es una venganza de una noche en el mejor de los casos, y yo no buscaba una noche. Quería algo que perdurara. Así que volví a lo que todos subestimaban de mí, mi escritura. El ensayo que había publicado anónimamente había ganado suficiente tracción como para que algunos editores se acercaran preguntando si tenía más piezas para compartir. Una de ellas, una mujer llamada Aaron que dirigía un sitio bastante grande de ensayos personales y memorias, me ofreció una columna de invitada para el verano. Dijo que mi voz tenía un poder tranquilo y que mi historia había tocado una fibra sensible en un número sorprendente de lectores. No había planeado escribir nada directamente sobre mi familia de nuevo. Pero cuando leí su correo electrónico, la idea hizo clic. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las personas a las que les leyeron sus diarios en voz alta. Todas las personas de las que se burlaron por ser blandas, por ser calladas, por ser el blanco de bromas contadas por personas que juraban que lo hacían con buena intención. Así que empecé a escribir, no una pieza de derribo, no un trabajo sucio sobre Rachel, sino un ensayo cuidadosamente redactado y brutalmente honesto titulado, El día que mi hermana leyó mi diario privado en Navidad. No estaba enojado. Era factual. Era reflexivo. Contaba la historia tal como sucedió, mi perspectiva, mi dolor y, lo más importante, las secuelas, la traición, la negación, la forma en que la familia lo transformó en mi fracaso por no aguantar una broma. Escribí sobre crecer con alguien que siempre necesitaba ser el centro de atención, y como todos los demás aprendieron a orbitar a su alrededor solo para mantener la paz. Escribí sobre el impacto de la humillación pública, especialmente cuando se descarta como inofensiva. Escribí sobre la diferencia entre molestar y la crueldad. Sobre los límites, sobre el silencio y sobre alejarse, no por despecho, sino por necesidad. No usé nombres, ni ubicaciones, ni detalles específicos que pudieran rastrearlo directamente hacia ellos. Pero incluí suficiente verdad emocional para que cualquiera que conociera el contexto, cualquiera que hubiera estado en esa mesa en Navidad, se reconociera instantáneamente en la historia. Se lo envié a Aaron un martes. Se publicó el lunes siguiente, y en 48 horas, explotó. La gente lo compartía como reguero de pólvora. Los terapeutas lo volvieron a publicar. Los hilos de Reddit lo recogieron. Uno incluso lo tituló, finalmente, alguien dijo lo que todos hemos sentido en las cenas familiares. Tenía extraños enviándome mensajes a través de mi Substack, agradeciéndome por articular cosas que ni siquiera se habían dado cuenta de que guardaban dentro. La gente lloraba, la gente se enfurecía. Algunos incluso pidieron consejos sobre cómo cortar contacto con sus propios hermanos tóxicos. ¿La mejor parte? Rachel todavía no tenía idea porque, de nuevo, no había usado su nombre. No la había etiquetado. No había señalado con el dedo. Había hecho algo que ella nunca podría, conté una historia sin necesidad de que se tratara de mí. Pero no fue solo catártico. Fue estratégico. Porque unas semanas después, algo extraño comenzó a suceder. Un primo del que no había sabido en años me envió un mensaje de la nada. Oye, acabo de leer tu artículo y wow, ¿se trataba de lo que pasó en Navidad? Yo estaba allí. No me di cuenta de que te golpeó tan fuerte. Lo siento. Luego otro primo, luego un viejo amigo de la familia, luego una colega de mi mamá que seguía mi blog de escritura. Las grietas se estaban formando, y Rachel ni siquiera lo sabía todavía. Pero la pieza final, el movimiento que uniría todo, vino por accidente. Lie me envió un mensaje de nuevo, esta vez con una foto. Era una imagen del gráfico de asientos de la boda. Mi nombre todavía estaba en él. Supongo que esperan que aparezcas, escribió. Lo miré y luego hice zoom.
Fue entonces cuando lo vi. Mesa 9, justo entre la tía Marie y la prima Jene. Y de repente, supe exactamente qué hacer. Respondí, oye, hazme un favor. ¿Puedes obtener una foto más clara de todo el gráfico? Lo envió sin dudarlo. Cada nombre, cada mesa, quién estaba sentado dónde. No fue solo útil. Fue un regalo. Porque lo que estaba planeando a continuación no era dramático. No era destructivo. Era quirúrgico. Abrí un nuevo documento y comencé a redactar cartas. Educadas, formales, adaptadas a un grupo muy específico de personas, los proveedores, el catering, el lugar, el oficiante, el DJ, el florista. No estaba tratando de sabotear sus contratos ni cancelar nada. Ese no era el punto. Solo tenía preguntas amistosas y curiosas. Me hice pasar por alguien que organizaba una boda futura y dije que recientemente había asistido a un evento donde había visto su trabajo. Mencioné el lugar próximo, la fecha. Pregunté sobre tarifas, detalles del servicio, paquetes. Quería entender la experiencia que ofrecían, el tipo de clientes con los que trabajaban y si estaban abiertos a presentar bodas pasadas en sus materiales promocionales. La mayoría de ellos respondió. Y así como así, tenía todo lo que necesitaba, una lista completa de servicios, los nombres de los estilistas, el precio de la boda de Rachel hasta el maldito alquiler de sillas. Pero lo más importante, tenía historias. Historias de proveedores que chismeaban demasiado. Un DJ mencionó casualmente que la novia había insistido en controlar la lista de reproducción hasta el segundo y había hecho un berrinche cuando preguntó si el padrino podía dar un discurso de más de 3 minutos. El florista dijo que Rachel exigió más peonías o publicaré una mala reseña en Yelp. El fotógrafo bromeó de pasada diciendo que tenía una carpeta completa de citas de noviacilla de ella y que esta boda iba a ir en su libro de no recomendar. Grabé las llamadas. Guardé los correos electrónicos. Y no los iba a usar. No directamente, pero los tenía por si acaso. Porque ahora Rachel no solo era vulnerable en mi memoria. Ella era vulnerable en la de ella. La máscara que usaba para el mundo, la perfección curada, las sonrisas de las redes sociales, la persona de soy la hermana divertida se estaba desgastando, y yo era el único que sabía dónde estaban las grietas. Aún así, no envié nada. No publiqué una pieza de seguimiento. No reenvié el chisme de los proveedores a nadie. En cambio, esperé. Y unos días antes de la boda, finalmente rompí mi silencio. Le envié un mensaje de texto a Rachel. Fue el primer mensaje que recibió de mí desde Navidad. Decía, oye, solo quería decir que no iré a la boda. Estaré observando desde lejos. Y por lo que vale, espero que hayas aprendido que algunas historias no son tuyas para contar. Ella no respondió, pero sé que lo leyó porque esa noche borró el vídeo de Navidad de su Instagram. No porque se sintiera culpable, sino porque estaba empezando a darse cuenta de que ya no tenía el control de la narrativa. Y para alguien como Rachel, ese es el principio del fin. El día de la boda de Rachel llegó con una especie de calma inquietante. Estaba soleado, casi ofensivamente perfecto. Cielos azules, pájaros cantando, una brisa lo suficientemente suave como para hacer que los árboles se mecieran como si hubieran sido contratados para el ambiente. Pero no me sentía amargado. No estaba resentido. Ni siquiera estaba enojado. Me sentía tranquilo porque todo estaba en movimiento. El movimiento final se había puesto en marcha 3 días antes. Verás, mientras Rachel estaba ocupada organizando hashtags de boda y microgestionando centros de mesa, todavía no se había dado cuenta de lo que yo había hecho. No había leído el ensayo. No había visto los hilos. Y si lo había hecho, no se reconoció en él. Esa era la belleza de esto. No lo había escrito para ella. Lo había escrito para todos menos para ella. Pero la gente a su alrededor, eso era diferente. La noche anterior a la boda, publiqué una pieza de seguimiento en mi Substack. Sutil. Titulada Cuando la broma ya no es divertida. No era una narración. Era una reflexión, una cavilación sobre la responsabilidad, sobre el silencio, sobre el mito de que el perdón debe ser incondicional, especialmente cuando nadie lo ha pedido. No dije boda. No dije hermana.
Pero escribí sobre lo que se siente que se espere que te presentes por alguien que nunca se presentó por ti. Sobre cómo alejarse no siempre es mezquino. A veces es la elección más saludable que una persona puede hacer. Se publicó a las 7 de la mañana. Para el mediodía, era tendencia. Esa fue la primera grieta. La segunda llegó a las 2 de la tarde cuando el fotógrafo ese fotógrafo me envió un mensaje. Oye, hombre. Vi tu artículo. Me acabo de dar cuenta de quién eres. Desearía haberlo sabido antes. Nunca habría tomado el trabajo. Esa familia estaba loca. Además, no estabas bromeando sobre lo del diario. Eso es horrible. No respondí. No tenía que hacerlo, pero hice una captura de pantalla del mensaje y lo archivé solo para mí. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Exactamente a las 3:17 de la tarde, durante la hora del cóctel, más tarde descubrí que la organizadora de bodas de Rachel recibió una serie de llamadas telefónicas. No mías, de proveedores. Aparentemente, alguien había reenviado mis 2 ensayos al personal del lugar. No anónimamente, varias personas, lectores que habían descubierto exactamente sobre quién estaba escribiendo basándose en los detalles. Resulta que algunos de ellos eran amigos mutuos con gente en el lugar del evento. Uno era amigo del asistente del catering. Otro había trabajado previamente en una boda con el florista. Yo no había orquestado nada de eso, pero tampoco lo detuve. Los proveedores, ahora conscientes de que eran parte de una historia pública que ganaba tracción en línea, estaban comprensiblemente preocupados, especialmente porque tenían reputaciones que proteger. Y de repente, la imagen de una novia de buen comportamiento e instagrameable estaba siendo eclipsada por rumores de alguien que usó un diario privado como arma para reírse. La organizadora de bodas de Rachel, atrapada entre el control de crisis y la limitación de daños, tuvo que pasar la hora antes de la ceremonia calmando a un DJ que ahora temía ser incluido en una exposición y a un florista que estaba furioso por haber sido engañado sobre el crédito. Alguien le susurró algo a una dama de honor, quien se lo susurró a otra. Y para cuando Rachel llegó al altar, la mitad de su cortejo nupcial sabía que alguien había escrito sobre ella en línea. Ella no sabía cuánto, pero sabía que era suficiente. Según Liam, con quien hablé más tarde después de que todo se desmoronara, Rachel pasó los primeros 30 minutos de su recepción preguntando a todos, ¿creen que se trata de mí? Y el problema es que, una vez que tienes que hacer esa pregunta, ya sabes la respuesta. Pero ese no fue el colapso. Ese fue solo el temblor. El verdadero colapso ocurrió durante las siguientes 2 semanas. Después de que se publicaron las fotos de la boda, algunos lectores, algunos de los cuales habían atado cabos, comenzaron a comentar cosas vagas y ominosas debajo de las fotos de Rachel. ¿Esta eres tú? Supongo que las bromas no siempre son inofensivas, ¿eh? Increíble cómo algunas personas tratan a la familia. Nada agresivo, nada que pudiera ser reportado, solo lo suficiente para hacerla retorcerse. Ella comenzó a borrar comentarios, luego a archivar fotos, luego finalmente puso su cuenta de Instagram en privado. ¿La versión de TikTok del vídeo de la boda? Desaparecida. ¿El enlace del registro de regalos? Desactivado. Pero el daño ya estaba hecho. Algunas personas de su trabajo, ella trabajaba en marketing de eventos, habían visto las publicaciones antes de que pudiera borrarlas. Una compañera de trabajo que seguía mi Substack reconoció la historia inmediatamente y la llevó a recursos humanos. Porque aquí está la cosa. Cuando todo tu trabajo es la marca y la imagen pública, y alguien descubre que una vez humillaste a tu propio hermano por risas frente a una docena de personas y luego te jactaste de ello en línea, eso se refleja mal. Especialmente cuando tu hermano termina escribiendo ensayos sobre abuso y curación que se vuelven semivirales y son republicados por terapeutas y grupos de defensa. No fue despedida, pero fue reasignada fuera del equipo de atención al cliente. Solo interna ahora. No más eventos. No más primera plana. Su título de trabajo no cambió, pero su visibilidad sí. Y para alguien como Rachel, eso fue peor. Pero el golpe final, el que rompió la imagen para siempre, vino desde dentro de la familia. Porque mientras me mantenía callado públicamente, hice algo más en privado. Envié una copia de ambos ensayos a nuestros padres. Impresos en un sobre. Sin dirección de retorno. No esperaba mucho.
Supuse que lo hojearían, tal vez pondrían los ojos en blanco, tal vez me llamarían dramático de nuevo. Pero una semana después, mi mamá me envió un correo electrónico. No un correo de voz, no un meme reenviado, no un mensaje de texto con un emoji de culpa, un correo electrónico real. Asunto, leí lo que escribiste. Tenía 3 párrafos de largo. El primer párrafo era defensivo, sobre cómo no sabíamos que sentías tan fuertemente y pensamos que era solo una broma entre hermanos. El segundo párrafo intentaba justificar las cosas, como Rachel nunca quiso hacer daño real y como ya sabes cómo es ella. Pero el tercero, ese fue diferente. El tercer párrafo decía, siento no haberte protegido. Siento no haber escuchado. Y siento haberme reído cuando parecías querer desaparecer. No te merecías eso. No fue todo. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Y por primera vez en meses, lloré. No porque estuviera herido, sino porque finalmente sentí que alguien me veía. Rachel nunca se comunicó. No directamente, pero publicó una historia críptica en Instagram un día. Solo una pantalla negra con las palabras, ten cuidado a quien conviertes en el villano de tu historia. Podrían estar escribiendo el libro. Desapareció 24 horas después. Hice una captura de pantalla porque tal vez algún día, cuando termine ese libro, será el epígrafe. Ahora, meses después, sigo escribiendo, sigo compartiendo. Mi Substack superó los 10,000 suscriptores la semana pasada. He hecho entrevistas en podcast, incluso firmé un trato para compilar mis ensayos en un libro sobre límites emocionales, silencio y alejarse de dinámicas familiares tóxicas. La gente todavía pregunta, ¿alguna vez se disculpó? Y la respuesta es no. Pero ya no necesito que lo haga, porque la venganza no tiene que ser ruidosa. A veces es simplemente vivir en paz mientras las personas que una vez se burlaron de ti se dan cuenta lentamente de que nunca fuiste el chiste. Tú eras la historia. Y nunca podrán volver a reescribirla. No necesito quemar puentes cuando ya he aprendido a construir mejores caminos.